está la diferencia entre periodontitis agresiva y periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, hay semejanzas también de jóvenes o ambas enfermedades, pero las alteraciones genéticas son más severas en la periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, un paciente con síndrome de Down no tiene periodontitis agresiva, no tiene periodontitis crónica, tiene periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas, pero tiene muchos otros problemas, por ejemplo, retardo, en fin, puede tener una serie de complicaciones. En cambio, en la periodontitis agresiva, es un paciente sistémicamente sano. La única enfermedad que tiene es enfermedad periodontal, ¿no? Habría esa diferencia a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, se ha encontrado muchas veces una disfunción de ciertas células que son los neutrófilos, y eso es mucho más severo en el caso de este tipo de enfermedades, ¿no? La periodontitis con manifestación de enfermedades sistémicas. Acá tenemos algunos casos, ¿no? La periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, acá está el síndrome de Down, ¿no? Paciente con síndrome de Down y con enfermedad periodontal. Ahora también hay por discrasia sanguínea, como el caso de leucemia, ¿no? Paciente con un síndrome raro que se llama de Papillon-Lefebvre, ¿no? Otro paciente que tiene síndrome de Ehlers-Danlos. Bueno, entonces, si bien es cierto que también hay algunas semejanzas, ¿no? Las diferencias pues son marcadas, ¿no? Ambos tienen una base genética, pero el otro es, en el caso de estas enfermedades, las malformaciones genéticas son más severas y más diversas, ¿no? Sí hay semejanzas también, porque el curso destructivo es rápido, ¿no? Se da en ambos casos. Acá está ese famoso artículo de Armitage, ¿no? Acá está la clasificación de periodontitis agresiva, ¿no? Y bueno, hay artículos que están habitualmente cuestionando, digamos, esta clasificación, ¿no? Bueno, entonces, las periodontitis agresivas comprende formas poco frecuentes, ¿no? En algunos artículos dicen que son formas raras. Un poco como que yo no estamos muy de acuerdo con eso, formas raras, porque raro es algo, digamos, uno en cada 1.000.000 de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho en Uganda, donde puede llegar hasta 20% de prevalencia de periodontitis agresiva. Entonces, yo no sé si es raro, ¿no? En afroamericanos en Estados Unidos está alrededor del 2,6%, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es raro. En caucásicos, en estudios en Finlandia, en Noruega, sí hay bastante menos, 0,5%. Recuerdo un artículo, 8.000 personas, de las 8.000 personas había menos de 10 con periodontitis agresiva, ¿no? Pues sí, hay una también diversidad en cuanto a los grupos étnicos. Entonces, hablamos de una enfermedad que es poco frecuente, ¿no? Yo he visto casos de periodontitis agresiva, estoy seguro que ustedes alguna vez habrán visto algunos casos de periodontitis agresiva. Son formas severas, progresivas, se instalan tempranamente, en pacientes que el paciente está sano, sistémicamente, no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Ahora, tiene todo el derecho, por ejemplo, a ser un diabético y también tener periodontitis agresiva. Puede darse el caso, de eso hay reportes, ¿no? Pero generalmente se da en pacientes que están sistémicamente sanos y que pueden tener incluso muy buena higiene oral. Entonces, pacientes que se caracterizan porque tienen una periodontitis que avanza rápidamente y que en la mayoría de los casos, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen estos señores, mayoría de los casos, sin enfermedad sistémica y con antecedentes familiares periodontales similares. Es decir, el paciente tiene enfermedad periodontal agresiva, es probable que la madre la tenga, o el abuelo, o el padre, o varios hermanos.
porque suele heredarse como un rasgo autosómico dominante. Pero yo soy miope, mi papá es miope, mi abuela era miope, ¿no? Un rasgo autosómico dominante. Mi hermana es miope, mi sobrina también es miope, ¿no? Ahora, no siempre es así. Hay casos o hay estudios en los cuales no se hereda como un rasgo dominante, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, estudios, hallazgos genéticos se estudia mucho en estudios en familias, ¿no? Están investigando la agregación familiar. Hallazgos clínicos en una familia brasileña, ¿no? Entonces, que los resultados muestran que no fueron relevantes para la predicción de periodontitis, susceptibilidad de periodontitis, ¿no? Estatus periodontal entre parientes, ¿no? Un estudio que se ha hecho. Entonces, el porcentaje de examinados revela que fueron afectados, bueno, a pesar, fue mayor en el caso de la población que tenía familiares con periodontitis agresiva. Entonces, sus características: destrucción periodontal rápida, severa, personas en su gran mayoría jóvenes, que tienen una susceptibilidad de orden genético, pero que el agente primario extrínseco causal siguen siendo las bacterias patógenas. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, bacteriana, causada por patógenos periodontales, ¿no? Ahora, no es, como ustedes saben, un solo patógeno periodontal, es un grupo de ellos. Entonces, es causada por patógenos orales específicos que inducen reacciones defensivas del hueso. Ahora, ¿cuáles son esos patógenos? ¿Cuáles son esos patógenos? Alguien me dirá, en el caso de la periodontitis agresiva localizada, es el Agregatibacter, y en el caso de la periodontitis agresiva generalizada, son otras bacterias como la porfiromona, pero eso tampoco no se da en todos los casos, ¿no? Entonces, eso también está un poco... Sí es cierto que en la mayoría de las periodontitis agresivas localizadas, el Agregatibacter se encuentra en altos porcentajes, pero hay casos en que no es así. Entonces, por ahí es difícil hacer una determinación, ¿no? Porque no es como otras enfermedades. Tuberculosis, el bacilo de Koch, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad o una tuberculosis que no sea por el bacilo de Koch? ¿O tiene tétano? Bueno, tiene que estar el Clostridium tetani. ¿O tiene tifoideo? Tiene que estar la Salmonella typhi. En el caso de la periodontitis no es así, ¿no? Inclusive hay dentro de los patógenos periodontales tienen cepas, algunas más virulentas que otras, y además porcentaje en determinados grupos étnicos que en otros. Entonces, el Agregatibacter actinomycetum comitans, antes llamado actinobacillus, patógeno periodontal principal, uno de los patógenos responsables de la enfermedad periodontal, la periodontitis, es el agente etiológico de enfermedades periodontales como la periodontitis agresiva localizada. Pero acá le he puesto un signo de interrogación porque tal vez hace 10, 15 años se afirmaban esto categóricamente, ¿no? Pero se ha visto que en determinados grupos étnicos no es así. Entonces, es bastante complicado hacer conclusiones en este caso, ¿no? Otro patógeno importante, la Porphyromonas gingivalis, ¿no? El actinobacillus, el Agregatibacter, ¿no? Que se encuentra en gran cantidad habitualmente en periodontitis agresiva, ¿no? Hay estudios para determinar si es o no un indicador de riesgo. Pacientes que tienen esta bacteria es un indicador de riesgo de enfermedad periodontal, ¿no? Entonces fue detectado en grandes cantidades